¿Qué tal, queridos hermanos? Seguimos transitando juntos este camino cuaresmal en el que queremos escuchar la voz del Señor. No queremos que se endurezca nuestro corazón. Queremos que la palabra de Dios penetre en nosotros, nos transforme, provoque cambios, dé frutos de una auténtica conversión, que es siempre ser más fieles a Dios, más fieles a la palabra del Evangelio, a los valores del reino. Y por eso estamos meditando juntos esta carta a las 7 iglesias, con el deseo que vaya tocando nuestro corazón para reavivar nuestra fe, incrementar nuestra esperanza y dar frutos de una auténtica caridad, tanto a nivel personal, pero también a nivel de nuestros vínculos, con las personas que nos relacionamos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el movimiento, la institución o la parroquia en la cual nosotros nos relacionamos, nos movemos e intentamos crecer en nuestra vida de fe. Vamos a escuchar hoy la carta a la iglesia de Filadelfia, que la encontramos en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, del 7 al 13. Versículos del 7 al 13. Del libro del Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el que dice la verdad, el que posee la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir, afirma: yo conozco tus obras. He abierto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar, porque a pesar de tu debilidad, has cumplido mi palabra sin renegar de mi nombre. Obligaré a los de las sinagogas de Satanás, que mienten porque se llaman judíos y no lo son, a que se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Ya que has cumplido mi consigna de ser constante, yo también te preservaré en la hora de la tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los habitantes de la tierra. Yo volveré pronto. Conserva firmemente lo que ya posees, para que nadie pueda arrebatarte la corona. Haré que el vencedor sea una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y viene de Dios. Y también mi nombre nuevo. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra del Señor, de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermosa esta carta, queridos hermanos, que escuchamos a la iglesia de Filadelfia. La palabra Filadelfia significa amor al hermano o amor a los hermanos. Lo construyó a esta ciudad un emperador por amor a su hermano, y por eso le puso este nombre. Pero para los cristianos, la palabra Filadelfia tiene un significado muy profundo, porque sintetiza el mandamiento de Dios: amar al hermano, amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Hacernos hermanos de los demás, descubrirnos hermanos los unos de los otros. Esta carta, lo que sobresale de esta carta es que no tiene ningún reproche. Son halagos, son señales de ánimo y de fortaleza para que esta iglesia siga luchando. Esta iglesia de Filadelfia tiene dos características. Es muy pequeña, humilde y muy pobre. Pobre y humilde. No se destaca por nada.
es muy sencilla. Tampoco se destaca por sus bienes materiales. Se destaca por algo. Por la palabra que acompaña todo el libro del Apocalipsis, que es la hiponomé, o como ya vimos, la perseverancia o paciencia activa, que soporta activamente, pero que no da un paso atrás hacia la fe. Filadelfia tenía un templo a un Dios que era el Dios de las puertas y de los portones, y que la forma de simbolizar a este Dios es la llave. Por eso nosotros vemos que se expresa el ángel diciendo que es la llave de David, que abre y nadie puede cerrar, que cierra y nadie puede abrir. Entonces, lo que está diciéndole a la comunidad también es que siempre hay una llave, que es la llave de Dios. Que por más que otros se lleven el nombre y crean, no es la auténtica llave. La llave de la salvación, la llave que nos resguarda, que nos preserva, que nos cuida. Solamente es Jesús. La llave de David. La llave que nos abre a las promesas de Dios. La llave que a nosotros nos ayuda a acceder a Dios. Es Jesús, nuestro Señor. Entonces no tenemos que tener miedo, ni hay ninguna puerta que por más que le pongamos cualquier amuleto, porque a veces usamos amuletos en las puertas, nadie puede atravesar cuando nosotros lo tenemos a Jesús resguardándonos. Y este Jesús que a través de su Espíritu nos dice, conozco tus obras, ¿no es cierto? Y he abierto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar, porque a pesar de tu debilidad, de tu humildad, de tu sencillez, has cumplido la palabra de Dios sin renegar de mi nombre. Nosotros muchas veces tenemos miedo en nuestro tiempo, porque todos nosotros estamos constatando que la vivencia de la fe ha sido trastocada profundamente. Nuestros templos se vacían, el compromiso de los agentes de pastoral decaen, hay matrimonios que se rompen, sacerdotes que dejan el ministerio, o sacerdotes que no cumplen fielmente con su vocación ministerial. En la iglesia se experimentan muchas crisis, pero lo que más nos entristece muchas veces es que sentimos que cada vez somos menos. Y eso va a caer comiendo nuestra vida y nuestra esperanza. Yo te propongo que puedas hacer un ejercicio que en mi vida me hizo mucho bien, una gracia que recibí de Dios. En medio de la pandemia, fue cuando precisamente en medio de la pandemia tenía que celebrar solo la misa porque no podíamos celebrarla, la celebraba obviamente por los medios sociales, por las redes sociales, pero la iglesia vacía era un signo demasiado contundente para no mirarlo. Y entonces me pregunté, ¿y qué pasaría si esto en realidad, o si esto en realidad se convierte en una realidad? ¿Qué cambiaría en mí? Si de repente la gente deja de tener fe, participar de la misa, vivir los sacramentos, dejar de Dios de lado, ¿qué pasaría? Más allá de lo accidental que es, como por ejemplo,
tener que trabajar en relación de dependencia que para nada me afectaría, ¿qué pasaría con mi fe y con mi vivencia del Evangelio? Y entonces me di cuenta que aunque las iglesias se tuvieran que vender, obviamente porque no se pueden mantener, no se mantienen solas, aunque no vaya gente a la misa, aunque tuviera que trabajar en relación de dependencia y no dedicarme el 100% a lo que amo, no cambiaría nada. ¿Por qué? Porque lo principal en mi vida es mi adhesión a Jesús y mi deseo de seguirlo. Lo principal en mi vida es tratar de ser fiel a la vocación que Dios me ha llamado. Y debería ser sacerdote ahí en el contexto donde esté. Anunciar el Evangelio en medio del trabajo, celebrar la misa en lugares pequeños con la gente que desee participar, visitar a los enfermos, predicar, confesar, no cambia. Entonces, quizás ese despojo total me ayudaba a poner la vista en lo esencial. ¿Por quién soy sacerdote? ¿Para qué soy sacerdote? ¿Y para quién? Eso te lo invito a que lo traslades a tu vida y también te preguntes lo mismo. Cuando se caen un montón de cosas que parecen importantísimas, tiene que quedar lo esencial, lo de la iglesia de Filadelfia. Es pobre, despojada, pero en su debilidad ha cumplido la palabra de Dios sin renegar. Eso es lo esencial de nuestra vida. Todo lo demás es superficial y accesorio. No nos detengamos en lo que no nos tenemos que detener, sino que pongamos nuestro énfasis en lo fundamental y en lo significativo, que es recibir la palabra, vivirla con intensidad y transmitirla con todo nuestro corazón. Todo lo demás pasa. Todo lo demás puede llegar a decorar, pero que la decoración no se lleve lo esencial de nuestra vida de fe. Por eso esta iglesia de Filadelfia nos enseña a nosotros a poner los ojos en lo esencial. No importa si sos pobre, no importa si tu comunidad cristiana está decayendo, no importa si te parece que todo está insulso. Lo que importa es cómo intentamos vivir la fe y escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Todo lo demás no nos corresponde. Es cómo me adhiero a la palabra de Dios y trato de vivirla con intensidad sin tratar o intentar del que el otro viva por mí lo que yo tengo que vivir. Sin poner excusas, que me falta la fe por esto, por aquello o por aquello otro. Si en definitiva cada uno tiene que dar respuesta de su propia fe y tenemos que dar respuesta como comunidad de cómo lo vivimos la fe. No si hicimos esto o hicimos lo otro, sino de cómo tratamos de cultivar y enriquecer la fe en nuestra comunidad y transmitirla con veracidad. Por eso, este dicho, se llaman judíos y no lo son, también puede valernos para nosotros. Nos llamamos cristianos y no lo somos. ¿Por qué? Porque el cristiano es el que vive de corazón. No es aquel que se llama. No es aquel que depende de otro para ser cristiano. Así que vivamos este hombre nuevo, esta Jerusalén nueva que viene del cielo. Y este ser columna, ¿no? Como los apóstoles. Ser columna en el templo significa, ¿no es cierto?, es el lugar donde se asienta. Pero cada uno de nosotros es columna.
O sea, cada uno de nosotros es lo que va construyendo esta iglesia y va haciendo la belleza de esta iglesia. No hay algunos que sean más importantes que otros. Somos nosotros, cada uno aportando. Y recibiremos el nombre de nuevo, pero que viene de Dios, no de nosotros. Entonces, esta iglesia humilde y pobre nos enseña a poner los ojos en aquello que es lo verdaderamente importante y no andar buscando nombres, no andar buscando lugares, no andar mirando a los otros, sino tratando de firmemente y convencidos en la palabra de Dios ser pacientes y perseverantes para cumplir esta palabra en lo que nos toca vivir cada día. Con la gracia de Dios que nos viene de Él, el Espíritu que nos anima a cada uno de nosotros, queremos escuchar la voz del Señor y no endurecer nuestro corazón. Queremos que nuestro corazón se ablande para que esta palabra penetre en nosotros, nos transforme y dé frutos de una auténtica conversión para ser más fieles al Evangelio de Jesús y a los valores del reino. Que así sea.